Este, bueno, gracias a Dios podemos hoy retomar las reuniones. Este jueves pasado también iniciamos las reuniones del otro lado, del lado del, ¿qué sería aquello? El este. Aquí estamos en el este, del lado del oeste, perdón. Y bueno, sucedió igual que hoy, llegó así como el 60 o el 70% de las personas. Nos cuesta arrancar siempre, ¿verdad? Hay algunos que se quedan todavía en modo vacaciones y cuesta arrancar. Espero que va a estar entrando gente mientras iniciamos, pero no quiero retardarme más. De hecho, nos tardamos un poquito más porque había problemas con los micrófonos, como vieron. Así que bueno, vamos a iniciar dándole gracias a Dios y pidiéndole a Él que guíe la reunión para entrar a la sesión de preguntas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de tener un lugar donde poder reunirnos, donde poder disponer nuestros oídos, nuestro corazón a la verdad, a la pureza, a la sabiduría de tu palabra. Te pedimos por favor que a través de ella hoy puedas edificar nuestra vida. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestra condición, conoces cada una de las cosas que estamos viviendo y atravesando, así que te pedimos por favor que hables con certeza, con claridad a cada uno, que por favor al final de esta noche podamos salir diferentes, salir con el gozo en nuestro corazón de saber que tú estás al cuidado y al pendiente de nuestra vida. Gracias de verdad por un año más que nos permites iniciar de reuniones, de prédicas. Queremos desde ya poner esta reunión, este trabajo, esta obra en tus manos, para que tú sigas trabajando y tú puedas seguir engrandeciéndote en medio de todo lo que hacemos en este lugar, Dios. Te pedimos que por favor que tomes el primer lugar, de principio a fin, y que todo lo que hagamos en este lugar sea para tu gloria, sea para tu honra. Por favor, Dios, trae con bien a quienes están de camino y por favor ten cuidado de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Brenda tiene el micrófono y ella va a estar pasando. Si va a estar haciendo ruido o cosas así, dejémoslo así entonces, para no distraernos y no distraer a la gente, porque va a ser incómodo si van a estar en eso. Entonces podemos trabajar con no hay problema. Yo me la juego con ¿ok? Si hay preguntas, nada más levantan su mano. Les decía, este mismo comentario lo hice el jueves en la otra reunión. Les decía que de verdad es un privilegio tener un lugar donde poder reunirnos, donde poder escuchar la Biblia, donde poder escuchar la palabra de Dios. No tenemos ni idea, no tenemos realmente noción, no lo dimensionamos, pues el privilegio que es tener esta libertad y tener esta oportunidad. Estando ahora de vacaciones, fui a visitar a mis padres que viven en Estados Unidos, y estando allá un día recibo un WhatsApp de una persona que no lo tengo registrado en mi teléfono, y del mensaje dice: hola Rudy, ¿qué tal? Te saluda Jen desde Perú. Y yo dije: ¿desde Perú? En un momento dije: no, esto no es para mí, pero decía Rudy, entonces dije: bueno, sí es conmigo. Entonces abrí la foto y ya pude identificar quién era. Era una persona que se había discipulado conmigo aproximadamente unos 4 años. Ella y quien era su esposo en aquel entonces se habían discipulado conmigo más o menos unos 4 años, y tenía otros 4 años de no verla, de no saber de ella. Lo único que sabía era que se había apartado, digámoslo así, se había alejado de la iglesia y de su vida espiritual también. Y lo único que sabía es que se había divorciado, había recibido esa triste noticia de que se había divorciado, pero no sabía nada de ella. Y me pone en el mensaje que le gustaría conversar conmigo, que necesita hablar conmigo.
Le dije que sí, que claro, hicimos una llamada de WhatsApp y bueno, ya nos saludamos. Me comenta que está en Perú efectivamente hace un año, que se había vuelto a casar con un muchacho que era peruano y que habían tenido un negocio acá, un restaurante, no les había ido bien y habían decidido irse a Perú para emprender otro negocio. Y un año después de de estar allá en Perú, vuelven a tener otro problema con este otro negocio que habían emprendido. Y bueno, están pasando terrible la situación que están pasando, problemas de todo tipo. Y me dice, yo lo único que Dios ponía en mi cabeza eran las cosas que escuchaba en el discipulado, me dice, y las cosas que escuché en una célula. Y lo único que yo tenía en mi corazón era, tengo que llamar a Rudy, tengo que buscarlo. Hizo todo lo posible por buscar mi número y se comunicó conmigo, ¿verdad? ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes no saben que las cosas que ustedes escuchan en una célula, que escuchan en un discipulado, son las cosas que un día los van a sacar adelante. Créanme, van a haber situaciones en la vida donde lo único que realmente nos va a acompañar y nos va a sacar adelante es lo que le permitimos a Dios escribir en nuestros corazones, ¿sí? Y ninguno de nosotros está propenso un día a descuidar su vida espiritual y cometer errores, alejarse, etcétera. Pero siempre va a quedar escrito en el corazón lo que nosotros le permitimos a Dios escribir. Siempre nos va a acompañar y Dios siempre a través de eso va a usar todo eso para tratar de redarguirnos y tratar de inquietarnos y tratar de hacernos volver al camino. Pues les cuento que empecé a tener contacto con esta persona, la empecé a tratar de recordar principios y ayudarle en la situación que estaba viviendo. Su actual esposo recibió a Cristo, todo esto a través de llamadas, le entregó su vida a Cristo. Ahora los dos quieren empezar a discipularse vía Skype, quieren conectarse conmigo en alguno de los grupos de discipulado y quieren retomar de nuevo su relación espiritual. Bueno, retomarla ella y él, pues iniciar este camino que empezó para él hace una semana que le entregó su vida a Cristo. Y bueno, esto también está relacionado con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy habla de el verdadero nuevo comienzo, pero aunque está muy enfocado a las personas que aún no conocen a Cristo y que tienen el anhelo de poder tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad en su vida, quiero decirles que los nuevos comienzos también existen en la vida cristiana, ¿sí? Hay quienes se han alejado y pueden volver a empezar, pueden tener un nuevo comienzo. O hay quienes tal vez no están viviendo su vida espiritual, su vida como creyentes de la manera correcta y pueden tener también una nueva oportunidad, ¿verdad? Entonces de eso habla el mensaje de esta noche. Pero antes de entrar al mensaje yo quisiera saber si hay preguntas y entonces damos un chance mientras viene el resto de la gente con algunas preguntas. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, levanta su mano, por favor. Sí, Rudy. La duda que tengo es con respecto a supuestamente el tema del don de lenguas, que se dice, hay una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de esto, ¿verdad? Y hay gente inclusive que considera que el don de lenguas es un don de Dios y es una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, preguntar eso. ¿Qué quieres saber de eso? Que si es un don del Espíritu Santo, si todavía está vigente, ¿qué son las lenguas? Correcto, yo hace unos años tuve cercanía con un gran amigo mío que bueno, él tenía su intimidad con Dios. Recuerdo que en ese momento hicimos algunas oraciones juntos y él y mi familia, y él hablaba en lenguas y él decía que eso era una manifestación del Espíritu Santo y que Dios hablaba de esa manera y no sé qué. Lo que pasa es que bueno, yo no soy quien para debatir si el Espíritu Santo está o no está en una persona y se manifiesta de esa manera, pero también en conversaciones que he tenido con miembros de esta célula me han dicho que eso no está vigente. Así es. Entonces, pues en realidad es simplemente como para Ok. conocer. A ver,
efectivamente, vamos a ir a Primera de Corintios 13, por favor, si lo ponemos por ahí. Primera de Corintios 13. Ok, vamos a irlo leyendo y yo voy a ir explicando. Quiero hacer nada más este preámbulo. La iglesia de Corinto era una iglesia pues con ciertas debilidades, digámoslo así, con ciertas situaciones que la hacían una iglesia pues que necesitaba muchas cosas que Dios le aclarara pues. Y entonces Pablo, que es el que escribe la carta a ellos, ¿verdad? No necesitó solamente una carta, sino que necesitó dos. Por eso existe Primera de Corintios y Segunda de Corintios. De acuerdo al tamaño de la carta, de acuerdo a la cantidad de problemas que tenía la iglesia, ¿ok? Entonces por eso las cartas más grandes son las de Corintios, justamente a la iglesia de Corinto. Entonces la iglesia de Corinto había caído en algo equivocado. Ellos le habían empezado a dar más importancia a los dones que eran más extraordinarios, ¿no? Como el don de lenguas, como el don de profecía, etcétera, ¿ok? Entonces ellos empezaron incluso a competir entre ellos por ver quién tenía el don, y etcétera, ¿sí? Y dejando de lado, de alguna manera, el amor, dejando de lado realmente el propósito, ¿verdad?, de la vida cristiana, que es que otros conozcan a Cristo, edificar a otros, etcétera. Entonces ellos se entregaron a todo esto, pero como había competencia, etcétera, ellos empezaron a mal usar ese don, digámoslo así, y empezaron a caer en situaciones incluso de éxtasis emocional y cosas así, y empezaron a hacer mal uso de esto llamado las lenguas, ¿verdad?, que no edificaba realmente, como lo vamos a leer. Entonces Pablo, que quiere explicarle a los corintios que lo importante no es ese tipo de dones que van por un camino equivocado, que no se trata de las cosas extraordinarias que, ¿verdad?, que parece que hay detrás de estos dones, porque estos dones tratan de, o dan la impresión de que la persona que habla en lenguas es alguien especial, o que algo, ¿verdad? Hay como mucho de eso detrás de este don, ¿no? Dice así, Pablo les dice esto, le dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿verdad?, que es lo más importante, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Sigamos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero mira que los ejemplos que está dando son cosas que son imposibles, realmente. Vamos al uno un momentito otra vez. Lo primero que dice es: si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, el primer ejemplo de algo que no existe o que es imposible encontrar es una persona que hable lenguas humanas y hable lenguas angélicas, ¿ok? O una persona que tiene profecía, ¿verdad? Sigamos con el 2. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. ¿Existe alguien que entienda todos los misterios? ¿Existe alguien que lo sepa todo? Porque dice: y toda ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento. ¿Existe alguien que tenga todo el conocimiento? No existe, ¿no? Dice: y si tuviese toda la fe. ¿Hay alguien que tiene toda la fe? Solo Cristo, ¿verdad?, que tenía una mente perfecta, ¿no? No hay un ser humano que tenga toda la fe. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo usa estos ejemplos de cosas que son prácticamente imposibles, pero para decirles a ellos que aunque ellos tuvieran eso, que es imposible, pero si no tienen amor, realmente esto no vale nada, no sirve de nada, ¿ok? Simplemente Pablo lo que quiere es ubicarlos en que eso no es lo importante, ¿ok? Vamos a ver qué dice el 3.
Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto habla de personas que creen que a través de sacrificios, a través de hacer cosas, pero si realmente no hay amor detrás de eso, nada sirve. ¿Ok? Entonces Pablo sigue enfatizando que lo más importante es el amor. Hay un camino aún más excelente que ese del de los dones y toda esta cosa extraordinaria. ¿Cuál es ese camino? El amor, como lo vamos a ver. Dale con el 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Empieza a dar características del amor. ¿Ok? ¿Qué dice el 5? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8 dice, el amor nunca deja de ser. O sea, si hay algo que va a prevalecer, es el amor, ¿verdad? Pero las profecías, aquí es donde viene donde quiero llegar, las profecías se acabarán. O sea, Pablo está diciendo, las profecías va a llegar un momento donde se van a acabar, donde van a terminar. ¿Ok? Dice, y cesarán las lenguas. Ahí utiliza otro verbo, no dice acabar, sino dice cesarán. ¿Por qué dice cesarán? Porque las lenguas se iban a ir desapareciendo poco a poco. O sea, ese es un don que iba a ir quedando atrás, poco a poco. ¿Ok? El verdadero don de lenguas. Lo que hoy se practica, que es un lenguaje glosolar que no se entiende, simplemente son ruidos, y la persona realmente no entiende lo que están diciendo. Entonces, si tú llegas a una iglesia donde están hablando esto que ellos llaman lenguas, la gran mayoría de las personas, la experiencia que tiene es como, no me gusta, ¿verdad? Porque ven que la persona pierde cierto control, empieza a oír ruidos, empieza a oír cosas y no sabe qué está pasando. Aquello que escucha no está edificando su vida, no está esa persona oyendo las maravillas de Dios, que ese es el propósito, sino que está oyendo nada más ruidos. ¿Ok? Bien. Dice, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso era lo que se llamaba el don de ciencia. Existía el don de profecías, el don de lenguas y el don de ciencia. Profecía era anunciar algo que Dios iba a hacer. Ese era el don de profecía. El don de ciencia era anunciar algo que Dios quería decir. Hoy tenemos la palabra de Dios y aquí está todo lo que Dios quiere hacernos saber. Entonces, ya yo no necesito que alguien me diga algo adicional, porque aquí está todo. Aquí está todo que el hombre necesita para ser, dice, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, como dice en 2 Timoteo. ¿Ok? Ahí está todo. Entonces ya yo no necesito que alguien me use el don de ciencia. ¿Por qué? Porque ya el conocimiento está completo. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, porque en parte conocemos. En ese momento la Biblia no estaba escrita, en ese momento el conocimiento no estaba completo, sino que era en parte. ¿Ok? Hasta ese momento muchas de las epístolas no estaban escritas. Faltaba todavía que Dios completara el canon. Entonces dice, porque en parte conocemos, o sea, no tenemos todo el conocimiento completo, y en parte profetizamos. ¿Ok? Adelante. Dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios, la Biblia. Aquí está todo, como lo decía, lo que el hombre necesita para ser perfecto, dice la Biblia, y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces, cuando viniera lo perfecto, que era el conocimiento, y que además era lo que era en parte, por eso dice ahí, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Ok? ¿Qué dice el 11?
Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sigamos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. La Biblia se compara también con un espejo. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a la Biblia me dice realmente quién soy yo. Todos nosotros teníamos una idea de quiénes éramos nosotros y generalmente teníamos una idea equivocada. ¿Qué era lo primero que decíamos nosotros? Bueno, yo no soy tan malo. Bueno, sí, yo he cometido algunos pecados, pero pues yo no soy, ¿verdad?, como otros. Teníamos un concepto de nosotros mismos, un poquito tergiversado, la verdad. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia me dice quién soy yo. La Biblia tiene dos propósitos. Una es que me hace saber quién es Dios, su grandeza, su poder, su misericordia, todos sus atributos, me hace conocer a Dios. Pero también la Biblia me hace conocerme yo mismo, me hace saber quién soy yo realmente. La Biblia dice que no hay nada sano en el hombre, sino hinchazón y podrida llaga. Dice, desde la coronilla hasta la planta del pie no hay nada sano. Entonces la Biblia me empieza a decir quién soy yo. Entonces yo no soy bueno. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay uno que haga lo bueno. Pero ¿cómo si yo hacía las cosas bien? Yo hacía cosas buenas. Sí, claro, desde nuestra perspectiva hacíamos cosas buenas, pero desde la perspectiva del que importa, de Dios, del que un día nos va a juzgar, nosotros no hacemos nada bueno. Dice la Biblia, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Dice, pero Dios conoce vuestros corazones. Dice, lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. O sea, lo que para el hombre es, wow, algo súper bueno, para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto. Sus estándares son muy diferentes a los nuestros. Él es un Dios perfecto, no hay pecado en Él. Dice la Biblia que Él aborrece el pecado, no tiene comunión con el pecado. Entonces, desde la perspectiva del hombre, hay gente buena. Sí, alguien le puede decir a usted que usted es bueno, y es cierto, usted puede ser una buena persona. O usted mismo puede decirlo, yo soy buena persona. Usted, desde sus estándares, usted puede decir que usted es una buena persona. Pero Dios dice que usted no es una buena persona. Él dice que no hay nada bueno en nosotros. ¿Ves? Entonces la Biblia realmente nos retrata, es un espejo. Entonces, ¿ves cómo si viene hablando de la Biblia? Viene hablando de la palabra de Dios. Entonces, devolvámonos al 8 un momentito. Por eso decía ahí en el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ok? Entonces, cuando vino lo perfecto, cuando ya el conocimiento dejó de ser en parte y ya estuvo completo, en ese momento estos tres dones dejaron de tener vigencia, ya no eran necesarios. Ya no era necesario que alguien me dijera que Dios iba a hacer tal cosa o que Dios decía tal cosa, porque ya yo lo puedo ir y encontrar en la Biblia. Ya no hay nada más que agregar, ¿sí? Sería muy peligroso, por ejemplo, que el don de profecía o el don de ciencia hubiesen quedado vigentes, porque entonces alguien podría decir, no, es que la Biblia no es todo, debe haber otra cosa, así es que, ¿cómo sé yo que lo que ahí está es todo? Porque entonces alguien podría venir y decir, no, es que Dios también dice esto y esto, y podría agregar. ¿Sí entiendes lo peligroso de que quedaran abiertos estos dones? ¿Sí? Entonces, Dios, en su sabiduría y en su plan, dice, ok, una vez que ya les dejo el canon completo y ya está el conocimiento completo, estos tres dones, uno se acabará y el otro irá cesando poco a poco hasta desaparecer. ¿Ok? Ahora, te decía que lo que se practica hoy en las iglesias es un lenguaje glosolar donde se hacen ruidos, donde es como címbalo, que decía ahí al principio, como címbalo que retiñe, ¿verdad? O sea, hace un ruido, pero no se sabe realmente qué están diciendo, no hay edificación.
Entonces, quisiera que fuéramos a Hechos 2:3 un momentito. Dice ahí, esta escena es cuando están los apóstoles, el día de Pentecostés justamente, ¿verdad? Y ellos están en la celebración de la fiesta de Pentecostés, y en ese momento en Jerusalén hay judíos de todas partes. Ellos habían quedado dispersos, entonces se reunían todos los judíos. Jerusalén era la capital religiosa, digámoslo así, y entonces venían judíos de todas partes y se reunían. Entonces, en ese momento están los apóstoles, después de que ya Cristo resucitó y ascendió al cielo, están ellos ahí. Y en ese momento dice la Biblia que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y se empezó a manifestar este don, el don de lenguas. ¿Ok? Hasta ese momento todavía estaba vigente, todavía la Biblia no estaba completa, no estaba escrita. La Biblia se termina en el año 100 más o menos, entre el 95 y 100 se termina toda la Biblia. ¿Ok? Entonces, en ese momento Jesús acaba de ascender al cielo y los dejó a ellos, pues, ¿verdad? Con el ministerio de edificar la iglesia. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Ok? El Espíritu Santo siempre se relaciona con el fuego. ¿Ok? Como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Sigamos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablaron en otras lenguas. Lenguas son idiomas. Y los idiomas se entienden. Los idiomas usted los puede entender, ¿verdad? Tienen un significado las palabras, ¿no? Hablaron otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, quiere decir que todas las personas que ahí estaban entendiendo lo que ellos hablaban. Y estaban sorprendidos de escuchar que Pablo, o que Juan, o que alguno de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, estaban hablando en la lengua natal de ellos. Porque cada uno de ellos tenía una lengua, un dialecto, digámoslo así, ¿ok? Entonces, cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces, el don del que habla ahí es una lengua, un lenguaje que se entiende. Eso quiere decir que digamos que aquí alguno aquí hay un ruso, aquí hay un griego, aquí hay un estadounidense, aquí hay un francés, y de repente, yo que no sé griego, por ejemplo, o no sé ruso, empiezo a hablar el mensaje de Dios, las maravillas de Dios en ruso, y esa persona está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, pero yo no sé hablar ruso, yo no estudié ruso, sino que el Espíritu de Dios traía sobre mí ese don y hacía que yo pudiera hablar en el lenguaje de esa persona, y esa persona me iba a entender lo que yo le estaba diciendo. ¿Ok? Ese es el verdadero don de lenguas. Por eso dice que cada uno le oía hablar en su propia lengua. Veamos qué dice el siguiente. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, los galileos eran considerados personas un poco incultas, un poco toscas, ¿verdad? Casi todos se dedicaban a la pesca y cosas de estas. No eran personas que se destacaban por ser personas muy intelectuales, ¿sí? Por eso ellos estaban sorprendidos y usan esta expresión, no son galileos todos estos que hablan. ¿Qué dice más? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ves cómo sí se entendía? Si tú entras hoy en una iglesia donde se practica esto que llaman lenguas, usted no entiende nada. Usted oye sonidos, urra, canta, manda, esto, lo otro, ¿verdad? Son sonidos,
y casi siempre lo repiten, ¿verdad? Es un poco limitado el vocabulario, porque casi siempre se repiten los mismos sonidos, ¿verdad? Dice, lenguas en las que hemos nacido. ¿Qué más? Dice, oye, aquí viene toda la lista de los diferentes, de las diferentes nacionalidades, digámoslo así, que habían. Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, o sea, bien, de todas las regiones. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, las lenguas eran para poder hacer saber las maravillas de Dios a las personas. Vuelvo a las lenguas actuales. Usted no sabe qué están diciendo, no edifica en nada a la persona. Es más, usted le dice a la persona, ¿qué dijo? A la misma persona que habló en lenguas, ¿qué dijiste? Ah, no sé, es el espíritu que me tomó y yo nada más empieza a salir de mí, ¿sí? Entonces, pierde toda razón y pierde todo propósito el don que hoy se practica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no edifica, porque no hay amor detrás de eso, porque yo no estoy pensando en que la persona nueva que llegó salga edificada, salga bendecida, conozca las maravillas de Dios, ¿no? Cuando Dios usó el don de lenguas ahí en Pentecostés, había un propósito, manifestar las maravillas de Dios. Que quienes estaban ahí de diferentes lugares pudieran escuchar el mensaje y pudieran entender que Cristo era el Mesías y que había resucitado y que Él era Dios y que Él podía salvarlos y perdonarlos y transformar sus vidas, ¿sí? Entonces ahí había un propósito y se entendían las lenguas, eran idiomas, no eran sonidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te puedo decir de las lenguas, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esa fue así como para recibirme del año, ¿verdad? La primera pregunta del año. Buenas noches. Rudy, en San Lucas 8:18, pues realmente no entiendo lo que quiere, o sea, ese versículo como tal. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. A ver, ¿y qué dice el anterior? Viene hablando de nada oculto que no haya de ser manifestado. En 16 dice, nadie que enciende una luz la cubra con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Ok, vamos ahí por partes para ver qué. Ok. El día que ustedes recibieron a Cristo y entendieron esta maravillosa verdad, Andrea, esa verdad no es para que yo la esconda, no es para que, esto es mío, ok, es mío, y ya, y me lo llevo, me lo dejo para mí. No es para que yo la esconda, no es para que yo me la deje. Yo tengo que mostrar esa luz allá afuera. La Biblia dice que nosotros debemos ser luz y que debemos ser como luminares allá en la tierra. La gente tiene que vernos brillar. Nuestra vida tiene que ser una invitación a conocer a Cristo. Entonces, esto no es algo que yo me tengo que dejar para mí, ¿ok? Es algo que debo compartir, ¿ok? Eso es lo que viene hablando. A ver qué dice el 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ¿ok? Esto que recibimos es para ser manifestado, no es para esconderlo, no es para ocultarlo, ni escondido, dice. Que no haya de ser conocido y de salir a luz. Entonces, esto que recibimos es para que usted lo comparta, es para que usted le hable a otros de Cristo.
Fuimos llamados a un proyecto maravilloso que es el de llevar esta verdad, ir por el mundo, predicar el evangelio haciendo discípulos, dice la Biblia. ¿Ok? Es un mandamiento, es algo que Dios establece como un mandamiento. No es si quiero o no quiero, o no es, eso le toca a los pastores o a los maestros o a los que hablan en público. No, es para cada uno de nosotros, es un mandamiento. Es un medio de gracia también, como leer la Biblia o como orar. El testificar es un medio de gracia también. Y además quiero decirte otra cosa. La diferencia entre un creyente pleno y uno que no es pleno está justamente en quién habla de Cristo y quién no. Usted me muestra un creyente que testifica, que habla de Cristo, que regala tratados, que comparte lo que Cristo ha hecho en su vida. Ese creyente es un creyente que disfruta su vida. Hay plenitud en él, porque no hay mayor plenitud que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de hablar de Cristo. Yo soy el más dichoso de aquí, porque a mí me toca hablar siempre, todas las semanas, ¿verdad? Pero no solo lo hago aquí, si puedo lo comparto en otro lugar, a alguna persona, en el trabajo, etcétera, amigos, clientes, familia, con quien puedo. No necesito un auditorio para hablar, no necesito un auditorio para mostrar esa luz, para mostrar lo que Cristo un día puso en mi corazón, ¿sí? Yo entendí que no era para esconderlo. Gracias a Dios, la persona que me habló a mí y con la cual yo recibí a Cristo no lo escondió, sino que desde el día que lo recibió salió a las calles a decírselo a todo el mundo. Y un día, su caminar con Cristo, se topó con mi persona, o yo me topé con él, y pude conocer a Cristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera hecho yo si él lo hubiera escondido? ¿O qué hubiesen hecho ustedes si la persona que los guió a Cristo no hubiese compartido esto? ¿Sí? Entonces, no es para esconderlo. Entonces, no sé si ya con eso, que entiendes que viene el contexto hablando, ya entiendes lo otro, ¿verdad? Ok, bueno, por eso te dije que nos fuéramos hacia atrás. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Acá Cari tiene una pregunta. En Santiago 5, en el versículo 19, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo lo que quisiera es poder entender por qué, si un hermano se extravía y Dios da la posibilidad de poder como devolverlo al camino, ¿por qué dice salvar de la muerte un alma? Ok, cuando yo estoy, cuando una persona se aparta y empieza a vivir en pecado, se separa de la bendición de Dios, ¿ok? Eso sí sucede. Su salvación sigue siendo suya, pero sí se separa de la bendición, ¿ok? Acá es posible que se refiera a un hermano, pero lo que pasa es que estás interpretando hermano como un hermano creyente, puede ser un hermano judío. Hay ¿cómo se llama? Hay epístolas que son ¿cómo se llama? Para judíos y otras para... Exacto, que son judaizantes, y hay otras que son justamente para traer doctrina a la iglesia, ¿ok? Entonces, aquí puede referirse a un hermano de su parentela, digámoslo así, no un creyente, ¿ok? Aquí el principio que tenemos que rescatar es que el que hace volver, digámoslo así, ahora sí hablemos de un creyente, si yo lo hago volver, si yo le digo, hay nuevas oportunidades en Cristo, puedes empezar de nuevo, Dios no está enojado contigo, recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana, y yo empiezo a restaurar a esa persona, le empiezo a recordar el amor de Dios, y ella vuelve a su camino. Yo estoy librando a esa persona de quedar separada de la bendición de Dios y estoy cubriendo una multitud de pecados. ¿Por qué? Porque esa persona, al ya no seguir el camino que llevaba, pues va a dejar de pecar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que no haya
digamos, en mi confusión de leer esto y ver que, o sea, porque si yo no entiendo que es para judíos o para otro tipo de personas, qué sé yo, no sé, los gentiles, yo podría entender que la salvación se puede perder. Podrías entenderlo, pero Pero tendrías, ¿qué? podría ser un grave error, que lo cometen mucho algunas iglesias, que es tomar un solo versículo y hacer de eso una doctrina. Entonces yo tengo que cotejar toda la Biblia para poder entender si es que hay una situación especial ahí, o toda la Biblia me guía a entender eso, Ok. ¿verdad? ¿Y vos me puedes recordar cuáles son las cartas que están dirigidas para judíos, por ejemplo? Híjole, ahorita no recuerdo. Bueno, obviamente los hebreos, obviamente, ¿verdad? Pero sí sé que Santiago, y no me acuerdo si... Yo creo que Judas también. Bueno, sí, Judas, esa también, obviamente, pero no recuerdo ahorita la lista. Te prometo revisar mis apuntes para acordarme, ¿ok? Gracias. Pero las que son dirigidas a las iglesias, esas sí tienen doctrina para la iglesia, como a la iglesia de Éfeso, los efesios, a la iglesia de Corinto, las de Corintios, a la iglesia colosenses, a los de Colosa, esas, sí, las de Timoteo también, ¿ok? Que esas son dirigidas a la iglesia como tal y esas sí tienen doctrina, ¿ok? Decía ahora que todas esas cartas eran para rellenar los diferentes vacíos que tenían doctrinales las iglesias, ¿ok? Entonces ahí en esas cartas es donde están todos esos detalles de la doctrina de Cristo, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay chance para una pregunta más, si no entramos al mensaje. Rudy, Sí. ahora que estabas diciendo que el amor es sufrido. No, yo no lo dije. Bueno, Lo dice la Biblia. ¿me puedes explicar eso? El amor es sufrido. Nunca he sufrido por amor. Dice, no es ese tipo de sufrimiento. A ver, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial, ¿sí? Dios nos enseña en la Biblia y a través de Jesús que el amor es sacrificial. Hay sufrimiento para el que ama, ¿verdad? Cristo tuvo que sufrir muchísimas cosas, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay ninguno más experimentado en quebranto que Él. Él fue herido por nuestras rebeliones, dice la Biblia, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿ok? Entonces, Él fue castigado, Él sufrió, pero todo eso lo hizo por amor. Fue clavado en una cruz, pero todo ese sufrimiento, las persecuciones, las injusticias, todo lo que padeció, lo padeció por amor. El verdadero amor tiene que estar, el que ama tiene que estar verdaderamente dispuesto a sufrir por la otra persona. A veces hasta sufrir agravios de la otra persona. Si mi esposo un día me dice algo, ¿verdad? Que me lastima, lo que yo debo hacer es devolverle una blanda respuesta. Lo que yo debo hacer es amarla y no cambiar con ella, aunque aquello me dolió, aunque aquello me lastimó, ¿no? Pero el amor es sufrido. Si yo amo, yo voy a sufrir aquello, pero no voy a cambiar con ella, no me voy a volver contra ella, no le voy a devolver a ella, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debo amar, ¿verdad? Que debo perdonar siempre, que no debo cambiar, que debo ser misericordioso, que si me hacen mal, devuelve bien, dice la Biblia, ¿no? Entonces por eso es que el amor es sufrido, porque el amor es sacrificial, ¿ok? Gracias. Sí, bien. Vamos al mensaje.